Bienvenidas, bienvenidos a una clase CO2 Hero. El día de hoy vamos a aprender Pandas. Pandas es una biblioteca que se utiliza en Python para poder hacer, además de manejo de datos, mucho que tenga que ver con el utilizar y aplicar datos que estén en la forma de un data frame. Y vamos a ver que no necesariamente tiene que ser únicamente un data frame. Vamos a tener diferentes tipos de archivos que vamos a poder leer utilizando Pandas y vamos a poder utilizar Python para automatizar procesos padres, pasarlo a Pandas y que Pandas lo maneje de una manera muy bonita. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esta clase? Primero vamos a aprender los fundamentos de Pandas, que es básicamente cómo se utiliza, y después vamos a empezar a unirlo con Python, porque Python nos va a permitir automatizar los procesos. Y esto va a permitir que utilicemos Python para toda la parte dinámica, padre de extraer datos, lo que sea, y luego lo pasemos a Pandas, y Pandas nos da ese pues, comportamiento robusto que buscamos para poder manejar datos y guardarlos después en archivos. Entonces vamos a hacer esto. Quiero comenzar la clase mostrándoles la página oficial de Pandas, para que sepan que existe. Entonces lo único que tienen que hacer es entrar a pandas.pydata.org, es la página de Pandas. Y aquí hay varias cosas, o sea, ustedes podrían instalarlo desde acá, aunque ahorita les voy a enseñar cómo instalarlo desde Python. Pueden también picar aquí donde dice Getting Started, y esto lo que les va a dar es un videito acá que te dice Pandas en 10 minutos. Lo vi y está bastante bonito, o sea, es un video que vale la pena ver. Pues dura 10 minutos literalmente, en el baño lo pueden ver. Y otra cosa bastante padre es esta Pandas Cheat Sheet. De hecho, yo la descargué, la podemos ver acá, y está bastante completa. Es una guía un poco completa de qué es lo que podemos hacer con Pandas. Y siempre sirve tener pues una guía así, bastante compresa, pero muy buena. Ok, excelente. Entonces, existe esto. Y otra cosa bastante padre es que tiene una sección que se llama documentación. En general, documentación sirve muchísimo porque lo que nos va a permitir es ver los comandos que tiene Pandas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner Getting Started. Vamos a picarle a ver qué nos da con Getting Started. Entonces nos va a decir un poco sobre la instalación. Luego nos puede decir así diferentes introducciones. ¿Ven? Aquí son varios tutoriales. Y podemos ver de dónde estamos viniendo. Entonces, cómo nos puede... Por ejemplo, acá, si nosotros venimos de R, nos va a decir un poco o sea, cuál es la referencia que hemos utilizado en R, que es el data.frame, ¿ok? Entonces, si ustedes ya están familiarizados con SQL, bastantes ya lo están, aquí es una guía específica para ustedes, Stata, Excel y SAS. Entonces, eso está bastante padre. Algo que también me gusta bastante es que podemos utilizarlo con APIs y para desarrollar. Entonces, si ya son un poco más avanzados, pueden literalmente meterse estos dos y ver qué es cosas extras que pueden hacer con Pandas para meterlo a sus proyectos personales. Y finalmente tenemos una User Guide, que esto está bastante padre. Aquí básicamente vamos a tener toda la información que necesitamos sobre cómo podemos utilizar Pandas, ¿no? Si ustedes realmente quisieran ser expertos en utilizar Pandas, yo les recomendaría que entren a la página y pues con todo el tiempo del mundo vean todo lo que tienen. Pero sabiendo que no siempre vamos a hacer esto, ¿no? O sea, no es la idea. Tal vez si ustedes quisieran hacer un trabajo, pues bastante, o sea, van a empezar a utilizar Pandas todos los días de su vida, pues tal vez sí valdría la pena meterle 1 o 2 días de trabajo, ver la documentación oficial y volverse expertos o expertas en utilizar Pandas. Es algo que yo recomiendo mucho. Si van a empezar a utilizar fuerte una herramienta, tómense el tiempo antes de aprender la herramienta y eso les va a dar mucho más ahorro de tiempo a posteridad, ¿no? Entonces eso sirve bastante. Pero también vamos a empezar a utilizar una herramienta que es muy útil y que está disponible hoy en día, y es ChatGPT. Entonces a ChatGPT yo le pedí que nos hiciera una guía de cómo utilizar Pandas, ¿no? Los esenciales de Pandas. Entonces, vamos a empezar nada más a ver qué nos dice ChatGPT que tenemos que hacer con esto. Y la mayoría de las cosas yo las voy a profundizar para que valga la pena. Y pues únicamente vamos a ir siguiendo lo que nos aconseja ChatGPT que deberíamos saber de Pandas y los ejemplos. ¿Dónde vamos a programar todo esto? Vamos a estar programando en Jupyter, ¿ok? Entonces vamos a estarlo programando en Jupyter Notebook y vamos a comenzar. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, y de hecho podemos verlo acá en ChatGPT, es instalar Pandas. Entonces, si ustedes no han instalado Pandas, lo que tienen que hacer es instalarlo. ¿Dónde van a poder instalar Pandas? Yo lo que siempre recomiendo es que las instalaciones las hagan directo en la terminal. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es poner pip install pandas. ¿Por qué están poniendo un guión de exclamación hacia abajo? Por esto significa que si tú ya tienes instalado Pandas, no quieres la versión más nueva, únicamente quieres saber si ya lo tienes instalado. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner también con el guión de exclamación. Vamos a poner entonces exclamación, pip install pandas. Y esto no le gustó acá.
No le gustó este signo de exclamación, sin embargo en Jupyter Notebook sí lo pueden hacer. Quiero que vean que a mí ya me dice que tengo los requirements already satisfied, es decir, que yo ya tengo pandas. Excelente. Entonces yo ya tengo pandas, yo ya puedo utilizar pandas. Lo que significa que me puedo ir aquí a Jupyter Notebook y escribir, vamos a poner un comentario que se ponga en import pandas library. ¿Ok? Entonces vamos a importar la biblioteca, vamos a ponerle import pandas. Ahora, usualmente los programadores le ponen apodos a las bibliotecas para no tener que estar escribiendo el nombre pandas cada vez que quieras utilizar una función de pandas. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ponerle el apodo que le pone toda la comunidad, que es PD, de panda, ¿no? Entonces, por eso le ponen PD. ¿Ok? Entonces, esperamos y cuando este numerito carga, significa que ya tenemos pandas aquí instalado. Excelente. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos recomienda ChatGPT? Lo siguiente que nos dice es conocer las estructuras de datos que se pueden manejar en pandas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí 1, 2, 3. Vamos a ponerle Data Structures. Vamos a comenzar con la primerita estructura. Esta estructura es bastante padre y son las series. Muy bien. Una serie, y de hecho lo podemos ver acá, es únicamente un renglón. ¿Ok? Es como si nosotros estuviéramos viendo un renglón de datos. Que en este caso también lo podríamos ver como una columna, ustedes piénsenlo como quieran, pero creo que las columnas y todo eso empieza a tener sentido cuando vemos el data frame. Pero para ser congruente con el data frame, una serie sería una columna. Entonces es una serie de datos. En este caso, esta serie únicamente tiene estos números. Ok, vamos a copiar este código acá. Y vamos a pegarlo. Veamos que la manera en la que nosotros estamos haciendo, de hecho vamos a llamar esta que únicamente sea S. La manera en la que le está haciendo es, vas a utilizar la librería pandas, la función series, y vas a definir que esto es una serie. Ok, muy bien. Entonces, veamos. Si yo pongo print S, lo que me da es una estructura de esta manera. Vean que aquí yo tengo índices, ¿ok? Yo tengo estos índices y aquí tengo los valores. Yo podría hacer diferentes cosas. Por ejemplo, podría poner que me diera cuánto es s.max y esto me va a decir que el valor más grande es 8. También le podría poner s.min, me va a decir que es 2. Le podría decir que me dé la varianza. Perfecto. La suma. ¿Ok? Hay uno que se llama CumSum, que es la suma cumulativa. Vean que el primero es 5 y el segundo elemento va a ser 5 más 3, luego 5 más 3 más 7, luego 5 más 3 más 2, etcétera, etcétera. Entonces esto me está dando la suma acumulativa. Excelente. ¿Cómo se ve esto? Creo que esto es algo que vale la pena si les gustan las matemáticas. Aquí vamos a importar otra biblioteca. Entonces vamos a importar matplotlib.pyplot como plt. Excelente. Me gustaría que vieran esto. Me gustaría, ¿qué pasa si yo le pido que me imprima s, lo s.consum y le pedimos que lo haga con estas bolitas? Ok. Entonces, ok, y una disculpa, aquí no debería ser eso, aquí debería ser s.index. Y ahorita les explico qué significa eso. De hecho, antes de ver la gráfica, veamos que si yo le pongo s.index, lo que me va a dar son desde el 0, el stop, recuerden que es 1 antes, con step de 1. Entonces esto está bastante padre. Lo que me está dando son estos numeritos, desde el 0 hasta el 4. Y vemos que aquí va desde el 0 hasta el 4. Y luego lo que yo puedo ver es que lo que está haciendo es darme esta suma, la suma acumulativa de estos números. Y vemos que va subiendo así. ¿Qué hubiera pasado si yo esto lo divido, ok, entre s.sum, entre la suma? Si yo lo dividiera entre la suma, ok, y de hecho, sí, vamos a verlo así. Entonces ahora este valor tiene la misma estructura, quiero que vean que se ve igualito, pero este valor está entre 0 y 1, ok. Y eso es bastante padre, porque esto nosotros lo podríamos utilizar para sacar la función de distribución de probabilidad acumulada. Es decir, si nosotros estamos interesados tal vez en sacar distribuciones de probabilidad, esto básicamente es como se sacaría la distribución de probabilidad acumulada. Ok, nada, es como para que lo supieran. Aquí le podríamos poner 2 rayitas, se vería también bastante bonito. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Nada más fue una pequeña pausa. Entonces vemos que con ese punto index yo puedo obtener estos valores. ¿Y qué pasa si yo quiero obtener únicamente estos valores como los de una lista normal? Bueno, hay dos maneras. Yo lo que podría poner es s.values, si no me equivoco. Ok, perfecto. Y ven que aquí me está dando estos valores. Creo que si también le pongo así, me da también los valores. No, esto me da un error, ok. Perfecto. Pero algo que yo también podría hacer es pedirle que me dé una lista de S.
Y en este caso únicamente me va a dar los valores. Lo estoy transformando de vuelta a una lista. Y vean que tiene un poco de sentido. Aquí yo le puse una lista y la transformé a una serie. Y aquí a una serie la estoy transformando a una lista. Entonces vean que se puede, es biyectivo. Excelente. Ahorita vamos a regresar a algunas cosas que se pueden hacer con las series. Y de hecho, valdría la pena preguntarle a ChatGPT rápidamente. List some actions I can perform on a pandas series. Para aprovechar esto. Entonces, bien, nos está dando una serie numérica. Y vemos que si nosotros queremos acceder a los primeros valores, al igual que en una lista normal, supongamos que L va a ser una lista, que va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, así. Si yo quisiera acceder al primer valor de L, le pondría L0 y me daría eso. Pero como S es una serie, puedo hacer la misma acción y me va a dar el primer valor. Vean, entonces eso se preserva. Puedo también tomar rangos. Entonces miren, en este caso estoy desde el segundo y tercer elemento, porque recuerden que siempre que tú pones un número acá te da -1 de esos. Es como una cosita que tiene Python. A mí no me encanta, pero así es. Entonces si quisiera desde el primer elemento tendría que poner 0. Y hagan de cuenta que yo quiero hasta el 2. Entonces es 0, 1, 2, 3. Como quiero hasta el 3, le vamos a poner uno más. Le vamos a poner desde el 0 hasta el 4. Y esto me devolvería aquí, hasta el 2. Excelente. Muy bien, de nuevo, si yo quisiera únicamente los valores, le puedo poner .values y me va a dar únicamente esos valorcitos muy bonitos. Muy bien. Veamos que también puedes asignar. Si yo aquí tengo esta serie, si yo le pongo S, tenemos eso. Pero qué tal si yo le dijera, ok, pero en este caso yo quiero que S, vamos a ponerle en el índice 5, sea igual a 100. Muy bien, en este caso ya tenemos uno nuevo que dice S5 es igual a 100. Yo le podría cambiar valores. En este caso no quiero que sea 100, quiero que sea 12. Excelente, y se reasignó. Muy bien. Estos son cuando ya... Ok, hasta ahorita todo esto son cosas que ya tienen las listas. O sea, las listas tienen estos valores. ¿Qué hace diferente a una serie? Pues esto, por ejemplo, que nosotros podemos filtrar elementos. Entonces, imagínense que yo quiero valores que son mayores a 5. Entonces aquí lo que yo tendría que ponerle es dame S, tal que los valores de S son mayores a 2. Es la lógica, entonces dame S, tal que los valores de S son mayores, digamos, a 7. Vamos a ver qué sucede. En este caso únicamente me da esto. Y si yo lo pusiera al revés, pues me darían estos valores. Y si yo únicamente estoy buscando valores idénticos, pues ahí me lo va a dar, ¿no? Perfecto. Entonces veamos que podemos hacer filtrado dentro de la misma lista, de la misma serie. Otras cosas que puedo hacer es, miren, aquí le estoy sumando un 5 a todos los valores de S, o los estoy multiplicando a todos, y esto lo hace para cada uno de los valores. Esto ya lo vimos, le podemos sacar la media, la mediana o la desviación estándar. Perfecto. Ahora supongamos que tengamos valores NA. ¿Ok? ¿Cómo son los valores NA? Vamos aquí a importar una nueva biblioteca. Se llama NumPy. NumPy nos permite hacer muchas actividades numéricas. Entonces lo que vamos a suponer es que además de esto, tenemos aquí un valor que es np.nan. Simplemente eso es la manera de describir que es un valor que no existe. Vamos a poner otro. Y luego vamos a poner un 12. Excelente. Si yo quisiera ver cómo se ve mi lista, simplemente vamos acá a ponerle la S. Vemos que aquí tenemos estos dos valores. Muy bien. ¿Qué pasa si yo le pidiera la consum? Aquí yo voy a tener valores que no me están funcionando. Entonces esto no se vería bien a la hora de yo hacer mi función de acumulativa, ¿no? Se verían aquí valores faltantes. Por lo tanto, a veces me conviene hacer dos acciones. O me gustaría cambiarlos por valores, o me gustaría simplemente eliminarlos de la lista. Ok, si yo quisiera eliminarlos, lo que voy a tener que hacer es poner s.dropNa. Y lo que va a hacer esto es que simplemente va a eliminar estos números de mi serie. Pero si yo quiero sustituirlo por otra cosa, le puedo poner s.fillNa y con el valor que yo quiera. Usualmente esto también vale bastante la pena. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ponerle s.fillNa y vamos a poner que lo que queremos que lo llene es con un 0. Excelente. Y vemos que ya tenemos esos valores y los está guardando con el 0. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué otras cosas yo podría hacer? Vean que aquí estoy haciendo funciones lambda. Y esto es una de mis cosas favoritas. Yo le puedo aplicar una función lambda a una serie. Y voy a explicar rápidamente qué es una función lambda. Entonces elimino algunas cositas de acá. Excelente. Y vamos a quedarnos con esta nada más. Vamos a ver qué es una función lambda. Y vamos a ponerlo acá como función lambda. Una función lambda es una manera compacta de escribir una función. Entonces yo puedo escribir una función lambda de la siguiente manera. Yo puedo decir x va a ser igual a lambda, ¿ok? Y luego yo le voy a dar los valores que va a tener esta función. Entonces va a tener, por ejemplo,
una A y una B como parámetros. O vamos a poner simplemente una A. Y lo que va a hacer esta función lambda va a ser lo siguiente. Va a regresar A elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso es de la función X. Y cuando yo quisiera llamar a la función X, lo único que hago es poner el nombre con la variable que lo guardé. Y entre paréntesis pongo justamente el parámetro A. Entonces vamos a ver qué pasa si pongo menos 1. Esto debería dar 1. Perfecto. ¿Qué pasa si pongo 10? Debería dar 100. Excelente. Entonces vean, es una manera muy compacta de escribir una función en Python. Sucede que nosotros podemos aplicarle estas funciones lambda a los valores de aquí adentro. Muy bien. Entonces veamos qué tal. Aquí nos está diciendo que le ponemos S, el nombre de nuestra serie, punto apply, y luego la función lambda aquí adentro. Excelente. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ponerle s.apply, y le vamos a poner una función lambda, que lo que va a hacer es, y vamos a ver la notación rápidamente, miren, ellos sí le ponen el X, o sea, aún así tenemos que nombrarlo. Vamos a ponerle, para que vean que se puede cualquier cosa, vamos a ponerle una J, vamos a ponerle J dividido entre, vamos a ponerle J menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a jugárnosla, vamos a poner eso. Y aquí nos está dando los valores. Excelente. Ahora quiero que vean qué hubiera pasado, nada más como para los curiosos, qué hubiera pasado si en vez de esto hubiéramos tenido un 1 acá. Bueno, en este caso se va a romper. Y se está rompiendo porque no podemos dividir entre 1. ¿Ok? Entonces, también para que esté divertido, vamos a ponerle punto 99999999999. Y en este caso, justamente este valor nos va a dar una cosa extremadamente gigantesca porque se está acercando a 0. Entonces una división entre 0 va a hacer que este número sea muy grande. Muy bien, eso era porque si les daba curiosidad de por qué se podría llegar a romper. Y así es como se aplican funciones lambda dentro de una serie. Muy bien. Pues aquí rápidamente vamos aquí a saltarnos esto. Podemos ver los valores únicos y contar valores. Entonces en este caso valdría más la pena si tenemos, por ejemplo, vamos a poner ss, que es un pd.series. Y vamos a ponerle, por ejemplo, nombres. Entonces vamos a poner de que A, B, A, C, A. Okay, entonces eso otra serie. Y lo que nosotros vamos a poner ahora es ss.countValues, si no me equivoco es countValues, pero con un guión bajo acá. Y entonces, series object has no attribute count values, value count, ok, value counts. En este caso nos está diciendo, vean, que A tiene 4, B tiene 1 y C tiene 1. Me da curiosidad si yo puedo pedirle que me grafique esto. Entonces vamos a ponerle plt.plot. Veamos si esto nos lo puede graficar. Y resulta que sí. Miren, aquí nos lo está graficando. Y incluso creo que se podría con un bar plot. Pero creo que eso es únicamente bar. Missing height. Ok, seguramente sí se puede, pero hay que averiguarlo después cómo se puede hacer. Vamos a dejarlo con plot. Y aquí le podemos poner que queremos simplemente puntitos. Y miren, aquí tendríamos que A tiene 4, B tiene 1 y C tiene 1. Excelente. Muy bien. Entonces, algunas cosas que se pueden hacer. Y luego este único, el unique. Si tú quisieras saber cuál, o sea, tienes una lista muy grande, pero te gustaría saber cuáles son los valores únicos, se puede hacer bastante fácil simplemente poniendo ss.unique. Y en este caso nos va a decir que los únicos son A, B y C. Excelente. Muy bien, muy bien. Y de hecho, creo que hay una manera fácil de hacerlo del plot, lo del bar plot. Entonces, si yo pusiera acá, vamos a ponerle, era value counts. Yo aquí le podría poner justamente que quiero de estos simplemente los values. Ven, así me lo está dando. Entonces yo lo que le podría poner es plt.var, donde lo primero que quiero es ss.unique. Y después quiero esto como el height. Vamos a ver si esto sí me lo grafica. Y sí, perfecto. Vean que aquí me lo está graficando bastante bien. Viendo que lo primero que quiero sean los valores únicos. Y el tamaño de esas barras sean los counts de los values. Ok, excelente. Entonces vean que sí se puede. Bastante fácil. Excelente. Entonces creo que eso es... O sea, aquí tenemos algunas cosas más, pero creo que ustedes lo pueden checar. Vamos a seguir con los data frames. Entonces, ya vimos series, vimos que son bastante útiles cuando estás trabajando de manera unidimensional, pero lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer usualmente es trabajar con data frames. El data frame es lo más parecido a un archivo de Excel. Entonces, ustedes pueden irse acá y buscar que es un data frame. Y vamos a ver imágenes. Un data frame es de este estilo. Vean que tenemos índices que empiezan desde el 0 y tenemos también columnas, ¿ok? Entonces tenemos aquí el índice
el nombre, la edad, lo que sea. Y aquí cada uno de los renglones es una observación. Muy bien. Entonces esa es la idea que vamos a estar utilizando cuando hagamos data frames. Muy bien. Entonces data frames. Vamos a utilizar el data frame que nos da ChatGPT. Entonces vamos a copiarlo. Únicamente para no perder tiempo. Pero quiero que vean cuál es la estructura. Básicamente, un data frame es un diccionario. Recordemos que los diccionarios, entonces si D es un diccionario tiene llaves. Aquí hay una condición. Todas las llaves, sus elementos tienen que tener el mismo número de elementos. Pues lo que queremos hacer es esa tablita. Y si una tuviera más, pues entonces estaríamos teniendo una base de datos donde hay observaciones en unas columnas y en otras no hay nada, por lo cual habría un problema. Entonces vean que aquí únicamente es un diccionario y la llave es name y lo que está haciendo es le está dando una lista. Muy bien. Entonces, eso sería data. ¿Y cómo hacemos que data, que es un diccionario, se convierta en un data frame? Es muy sencillo. Entonces yo voy a llamar a una variable df, le voy a decir pd.dataframe y como parámetro le voy a pasar la data que quiero convertir en data frame, en este caso data. Y listo, eso es todo. Vean que si yo aquí pongo df, me va a dar este data frame muy bonito. ¿Ok? Supongamos que yo quisiera agregar más cosas. Aquí yo podría poner, vamos a ponerle wage. En este caso le puedo poner, no sé, 10, 1, 2, 3, 27, 1, 2, 3. Y le puedo poner 35, 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, puedo ver que se añade bastante bien. Entonces, entiendan que cada llave es una columna. Muy bien. Entonces, eso se ve bastante bien. Ahora vamos a ver qué operaciones podemos hacer con los data frames. Según ChatGPT, podemos hacer bastantes cosas. Entonces, aquí tenemos algunas tools que podríamos utilizar. Y este en particular me gusta bastante. Ahorita vamos a llegar a ella. Estas dos es para ver los primeros elementos. Usualmente los data frames con los que van a trabajar son bastante grandes. Es decir, tienen bastantes observaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer si yo nada más quisiera ver los primeros elementos es voy a utilizar el comando head. Supongamos que solo quiero ver los primeros dos elementos. Entonces le voy a poner head 2 y únicamente va a poner los primeros dos elementos. De igual manera, si yo únicamente quisiera ver los últimos dos, le voy a poner df.tail y me va a dar los últimos dos. Excelente. Igual si ustedes solo quieren ver el primero y el último, le ponen un 1. Muy bien. Ahora bien, esta función, describe. Describe me gusta bastante porque lo que te ayuda es hacer una descripción estadística de tu base de datos. Y eso sirve mucho cuando estás haciendo un análisis. Me gusta bastante porque te sirve para no tener que graficar todo y ver si alguno de los datos no está funcionando como lo que debería. En este caso, Pandas es muy inteligente porque Pandas entiende que la única cosa estadística que me puede dar es de la variable age en la variable wage. Y por eso me lo está dando así. No me está dando nada de Nueva York, digo de la ciudad, ni del nombre. Eso me gusta mucho de Pandas, que es bastante inteligente. Y lo que me está dando count es cuántos hay. Tenemos 3 observaciones. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la deviación estándar? El mínimo. Luego me da los cuartiles y el máximo. ¿Ok? Entonces me gusta bastante eso de Pandas. Aquí info lo que nos dice es un poco más información acerca pero de la estructura de la base. Entonces miren, si yo le pongo info, me va a dar esto. Y lo que me está diciendo es cómo se llama la columna, cuántos son no nulos y qué tipo de objeto tiene. Este sirve muchísimo a la hora de estar diseñando tu base de datos. Entonces nos va a servir mucho para poder ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué tendremos que solucionar, etc. Por ejemplo, si yo aquí tuviera una nueva base que se llamara, vamos a poner children, y children lo que observo es que me lo está dando así. Muy bien. Entonces lo que yo puedo ver cuando lea esto es que children me lo está dando como un objeto, pero yo esperaría que children fuera un entero. Vamos a ver más adelante cómo vamos a solucionar esto sin tener que modificarlo manualmente, porque imagínense que la base es enorme. Pero de esta manera nosotros podemos decir, ok, no es exactamente el tipo de dato que yo necesito para mi análisis, entonces lo tengo que cambiar. Muy bien. Entonces, esto del data type lo pueden hacer, pero también ya está acá. Entonces no es tan necesario. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo nosotros podríamos seleccionar y filtrar datos, que es de las cosas más importantes. Y después, creo que este debería ir un poquito antes, pero vamos a ver de lo más importante del data cleaning. Del data selection and filtering, lo que quiero que vean es que si descargan esto, es de las cosas más importantes que vamos a tener. Entonces, el filtering debería estar
No lo veo. No lo veo y de las cosas más importantes. Quiero ver dónde está. Aquí dice Group Data, que sí es verdad, o sea, puede Group By lo que quieras, pero no es exactamente lo que quiero. El Summarize Data. En la hoja 2 está el filtering. En la hoja 2. Combine Datasets. En el recuadro Combine Datasets. En el Combine Datasets. Sí, no es Hasta exactamente abajo. eso. ¿Esto? No es exactamente. Aquí dice Filtering Joins. No es exactamente. Lo que estoy viendo es que no le pusieron tanto énfasis en eso. Entonces vamos a darle nosotros el énfasis. Miren, aquí está más o menos lo que quiero. Aquí nos está dando de que regular expressions, eso también está padrísimo. Y la lógica, todo esto lo vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, vamos a nosotros a darle un énfasis más grande al filtering porque es bastante importante. Entonces vamos a decirle a ChatGPT, please emphasize a guide on data selection and emphasis and filtering in pandas data frames. Muy bien. Le vamos aquí abajito. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las columnas. ¿Cómo nosotros podemos seleccionar una columna? Aquí nosotros tenemos esto. Y nosotros ya aprendimos que podíamos trabajar de una manera muy bonita con las series. Si nosotros podemos extraer únicamente una columna, vamos a trabajar con ella como si fuera una serie. Entonces vean lo siguiente. Vamos a ponerle acá DF, que es nuestra data frame, y le vamos a poner el nombre de la columna que nosotros queremos, name. En este caso vean que la estructura es idéntica a la de una serie. Entonces yo le puedo pedir exactamente lo mismo. Le podría pedir unique y me da los valores únicos. Ok, si yo por ejemplo le pusiera el wage, que es esto, pues yo le puedo pedir ahora la suma o la varianza, etcétera, ¿no? Entonces yo le puedo pedir varias cosas que me van a servir. Lo puedo tratar exactamente como si fuera una serie. Muy bien. Es más, yo podría, vamos a intentar graficar esto. Yo podría hacer gráficas. Yo podría pedirle, ok, quiero que me muestres el DF H con el DF Wage. Y vemos que sí hay una relación un poco lineal, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, ok, si hay esa relación. Le podemos pedir que sean así. Muy bien. Entonces sí hay una relación creciente entre esto. Muy bien. Entonces eso sería lo que haríamos con las columnas. Y podemos pedirle más de una columna. Entonces se puede hacer una subbase. Veamos que le puedo pedir DF y le puedo pedir que me dé, entonces vean, tengo que poner una lista interna. Vamos a pedirle que nos dé age y justamente que nos dé wage. Y vemos que nos da esto. Y observen esto, si yo le pongo .plot, creo que esto también nos va a dar una gráfica, ahí está. Pero nos está dando una gráfica de cada una de estas cosas a través de los índices. ¿Okay? Entonces vean que aquí no está tan padre, porque wage tiene un valor mucho más grande. Ok, perfecto. Entonces nosotros así podemos hacer subbases. Simplemente le pedimos qué columnas queremos. Luego vamos a elegir los rows. Y los rows, esto es bastante fácil de entender, pero hay que decirlo al menos una vez. Hay dos maneras de elegir los renglones. ¿Ok? Hay la manera de elegirlo con el índice, por eso hay una i antes. Y hay una manera de elegirlo con el label. ¿Ok? En este caso, con nuestra base, el índice y el label son idénticos, pero esto podría no ser el caso. Ahorita vamos a ver cómo podría no ser el caso. Entonces, si yo quiero elegir el primer renglón, lo que voy a poner es ilog, index location, y le voy a poner el 0. Y esto me va a dar únicamente el primer renglón. Vean que aquí me está diciendo name, age, city, wage y children, y me está diciendo de esta persona. Excelente. Si yo quisiera el último renglón, le puedo poner -1 y me va a dar la última persona. Excelente. Vean que en este caso, como son iguales, yo le puedo poner el 0 y me va a dar pues la primera persona. Pero esto no tiene por qué ser así. Ahorita vamos a ver cómo se puede cambiar. Pero bueno, muy bien, entonces ahora nosotros podemos filtrar dependiendo de las cosas que nos interesen. Es decir, imaginemos que nosotros únicamente queremos las personas que viven en New York. ¿Cómo haríamos eso? Es muy sencillo. Le vamos a decir que de la base de datos data frame, lo que yo quiero es el data frame tal que la city es igual a New York. Creo que sí lo escribió así, New York, sí, perfecto. Y esto nos debería dar únicamente este renglón. Entonces, ¿qué tal si yo quiero todas las que no son idénticamente a Nueva York? Me va a dar las otras dos. Excelente. ¿Qué tal si yo quisiera ver todas las personas que tienen un salario mayor a 15,000? ¿Ok? Entonces aquí le tendría que poner el wage.
y me va a dar estas dos personas. Excelente. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer de filtrado. Veamos que aquí le puedo poner varias condiciones. Entonces, supongamos que yo quiero las personas. Vamos a ponerle, ok. Entonces, vamos a ponerle, esto lo tengo que poner entre paréntesis. Y aquí tengo un i. Y le ponemos i, que el data frame de age sea menor a, vamos a ponerle 35. Ok, entonces únicamente nos debería dar a Bob. Y ahí está, excelente. Entonces vean que nosotros le podemos poner condiciones para filtrar la base de datos, lo cual es bastante útil. Muy bien, aquí también podríamos ver, pedirle que nos diera valores, tal que, o sea, nos dé la subbase, tal que los valores de cierta columna están en una lista que a nosotros nos interese. Eso está bastante padre. Y si ustedes lo quieren hacer utilizando los query methods, entonces si ya están acostumbrados a usar SQL, pues lo pueden hacer así. Podrían literalmente ponerle el query que se utiliza en SQL y esto también les va a funcionar. Muy bien, excelente. Entonces, esto no es tan importante. Using where to replace values, vamos a ver esto. Entonces, se puede utilizar el where method is useful for replacing values in rows that don't meet the conditions. Ok, entonces supongamos que hay valores que no cumplen una condición que queremos, podemos sustituirlo. Entonces, miren, vamos a ver de la columna 1, donde la columna 1 es mayor a 50, ok, queremos que todos los que no son mayores a 50 se reemplacen con un 0, ok. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a decirle df y vamos a elegir una columna. ¿Qué les parece si elegimos la columna wage? Entonces vamos a decirle wage. Vamos a poner where. Ok. Y entonces aquí le vamos a dar la condición que nosotros queremos. Ese es lo primero. Vamos a decirle donde wage es. Entonces vean, aquí ellos están diciendo donde esto es mayor a 50 se va a quedar. Y si no, lo vas a sustituir con esto. Entonces vamos a poner donde wage sea mayor a 20,000, lo dejas. Y lo demás los vas a cambiar, ok, por, vamos a ponerle df, vean este trucazo, wage.min, es decir, el valor mínimo que teníamos antes, multiplicado por 1.5. Ok, vamos si esto tiene sentido y listo. Entonces, todo donde no era menor a 20,000, lo vas a sustituir por el que era más pequeño multiplicado por 1.5. Entonces, este 10,000, como no es mayor a 20,000, le estamos dando un raise de 1.5. Y esto significaría, imagínense que ustedes tienen una política donde a todas las personas que tienen un salario menor a cierto número le van a dar un aumento proporcional a la persona que tiene el menor salario, ¿no? Entonces, eso tiene sentido. Están clasificando a quienes sí le entra una política monetaria y a quienes no. Creo que eso está padre. Muy bien. Esto ya lo vimos, es lo mismo con los data frames. Y esto ya es más avanzado. Muy bien. Entonces, así se hace un poco de data selection y filtering, pero vean que siempre pueden acceder y preguntarle un poco a ChatGPT. Vamos a lo más importante, que en mi opinión, que es el data cleaning. Y van a ver que el data cleaning se va a parecer bastante a lo que estamos haciendo en series. Me gustaría preguntarle otra vez a ChatGPT que me haga algo específico para data cleaning. Entonces vamos a poner make a specific guide for data cleaning in pandas data frames, give an example. Muy bien. Entonces, usualmente cuando utilicemos ChatGPT, yo les recomiendo que le digan hasta el final give an example, porque usualmente eso hace que la guía sea mejor y que sea más sencillo de entenderlo. En vez de que únicamente te den cosas así, si te dan un ejemplo bastante bien hecho y conciso, es más fácil entenderlo. Entonces, miren, aquí data cleaning in pandas data frame. Ok, esto ya lo habíamos visto. Si nosotros queremos ver si un valor es NA, el hacer esto nos lo va a devolver. Entonces, supongamos que aquí tenemos esta base de datos. Y supongamos que aquí vamos a cambiar este por np.nan. Vamos a ponerle un 1 y 2. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo eso? ¿Qué pasa si yo le pongo df.isnan? Así en los paréntesis. Isna. Ahí está. Entonces, aquí me está diciendo dónde tengo este isna. Y, de hecho, lo tuve que haber puesto así. Este es un bound method. Entonces, esto lo que me está diciendo es, esto de aquí es una función que se le está aplicando a esto. Me está literalmente escribiendo qué pasa si corro esa función. Entonces, lo tengo que correr así. Excelente. Entonces, vean que me está dando una matriz, donde me está diciendo falso en donde sí tiene valores pues reales, y true donde tiene un valor que es none. Entonces, esto yo lo puedo utilizar como un filtro. Es
Es la idea. Vean que es una matriz que nos dice que aquí sí hay un na. Ok, perfecto. Entonces puedo ver cuántos son, o sea, cuántos na tengo. Simplemente le tendré que poner punto sum, porque este punto sum lo que va a sumar, todos estos son ceros, y este es un 1 de manera booleana, entonces va a sumar cuántos tengo. Y lo que está padre es que también me está diciendo en qué columna. En children yo tengo un na. ¿Okay? Entonces esto es bastante útil cuando están haciendo, por ejemplo, un estudio de una base de datos médica. Podrían ver qué variable es la que ustedes están teniendo más observaciones faltantes. Y puede que esto sirva porque pueden decidir antes de empezar todo un experimento si pueden siquiera tomar cierta variable como su variable de respuesta. Hay veces que no se puede y hacen todo el estudio cuantitativo y todo para nada más descubrir que no tenían suficiente variable de respuesta porque todavía no se había hecho el análisis de sangre o el diagnóstico, etc. Entonces esto sirve bastante. Excelente. Y aquí está lo padre. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Esta es la manera bruta, ¿no? La manera de que tíralos todos. Tira todos mis valores que son na. Esto lo único que hace es que va a reducir nuestra base. Entonces aquí sería como si nosotros a este último, al tercer elemento de todo, lo perdemos. Perdemos esa información, ya no existe. ¿Ok? Entonces eso sería una manera de hacerlo. Pero nosotros le podríamos poner valores. ¿Ok? Entonces vean lo siguiente. Estos son algunos métodos que están bastante padres. Lo que nosotros podríamos hacer es decirle qué valor queremos sustituirlo. Es decir, yo lo quiero sustituirlo con un 0. Ok, se puede. Pero hay otros métodos que son bastante estadísticos. Está por ejemplo, que es el forward field, que le pones el valor anterior. ¿Ok? Entonces sería que a este valor lo sustituya por este. Y eso tiene un poco de sentido en caso de que la base esté ordenada de alguna manera, ¿ok? Entonces si la base está ordenada, esto tiene sentido. Este también es lo parecido, ¿no? Entonces lo que utiliza es el fill method y bf fill, es el backward fill. Si aquí nosotros tuviéramos, por ejemplo, un 4, a este valor le pondría el 4. De nuevo, esto sirve cuando ya hicimos un sort de nuestra tabla y pues más o menos tiene sentido de que tiene cierta secuencia. Entonces pues dices, pues pon el anterior o pon el siguiente. Muy bien. Y este es uno que está bastante padre. Este a mí me gusta mucho porque es el que más lógica tiene para mí. Es como un rolling average, que son pues medias móviles. Veamos que aquí lo que estamos diciéndole es que le ponga ese valor. Ok, le ponga el valor de la media. Entonces lo que haríamos acá es ponerle 1.5. ¿Ok? Vamos a ver cómo funcionaría ese. Entonces vamos a copiar esto. Veamos rápidamente nuestro data frame. Se ve así. ¿Ok? Entonces si yo aquí pongo esto, y aquí le tenemos que poner children. Muy bien. Entonces cuando yo corra esto, veamos que nos va a poner el valor de 1.5. Y ustedes dicen, no, pues no tiene mucho sentido que sea 1.5. Ok, no tiene sentido como tal que sea 1.5 ese valor, pero si nosotros estuviéramos haciendo una regresión o estuviéramos haciendo etcétera, etcétera, podría tener sentido. Y también podríamos primero ajustar una regresión dependiendo qué edad tienen y qué salario tienen, el número de hijos tienen. Entonces sería ajustar una regresión. De hecho, eso es un método bastante padre. Nosotros podemos ajustar una regresión que dijera, ok, entonces children va a ser igual a, vamos a ponerle un beta. Esto que estoy escribiendo acá se llama latex. Beta 1, ¿ok? Multiplicado por la edad más beta 2 multiplicado por el wage más un error. Vamos a ponerle un epsilon. Perfecto. Entonces yo esto podría suponer que existe una función así. Ajustar esa función, dado el age y el wage, y estimar children, y que de esta manera impute el valor. Eso es algo que se utiliza bastante para no perder justamente esta información tan valiosa, porque estamos perdiendo únicamente porque no sabemos cuántos hijos tiene, estamos perdiendo toda esta información, y eso no es muy práctico, pues la información cuesta dinero. Ok, perfecto. Entonces, hay otras cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos hacer duplicados. Entonces vean qué pasa si yo pongo df.duplicate, ¿no? Entonces me dice si alguna de las columnas es duplicada. Perfecto. Entonces lo está detectando. Aquí vamos a suponer que vamos a agregar otra observación. Vamos a agregar que este es Thomas. ¿Ok? Vamos a ponerle 25 años. Es de San Francisco. Está ganando 41. Y tiene un hijo. ¿Ok? Entonces veamos rápidamente acá. Podríamos volver a utilizar esto.
y veamos si tiene duplicados, y me dice que no. Y la razón por la que me dice que no es porque aunque se repiten valores, vean que se está repitiendo San Francisco, se está repitiendo, o sea, este no, pero está repitiendo el 25, lo que no se, y el 1, no se está repitiendo en su totalidad, ¿ok? Rápidamente quiero que vean que si yo le pusiera Alice de 25, de New York, 10, 1, 2, 3, 2. Entonces, si yo le pongo acá, va a decir que el cuarto es un duplicado, ¿ok? Y esto está bastante padre porque nos estamos evitando el tener observaciones idénticas. Y lo estamos haciendo de una manera muy sencilla, simplemente le tenemos que preguntar si hay duplicados y lo que podemos hacer es literalmente pedir que elimine los duplicados, ¿ok? Entonces, aquí lo podemos hacer, simplemente elimíname los duplicados y lo va a hacer. Si yo me voy a mi data frame, voy a ver que no tiene ya ese valor, ¿no? Y vean, si yo le pongo esto, cuando vea mi data frame, vean que aquí esta persona tiene 1.33 hijos. Excelente. ¿Ok? Y de hecho yo pude haber cambiado esto. Aquí yo le pude haber puesto, había otras opciones que era un median. Entonces el median también serviría bastante. Vamos a poner median. Tenemos que volver a correr esto. Entonces vamos a ver cómo se ve nuestro data frame antes que nada. Vean que aquí Alice está duplicada. Este dice NA. Muy bien. Lo primero que tendríamos que hacer es eliminar el duplicado. Lo pondríamos en median. Y vamos a ver cómo se ve el data frame. Excelente. Entonces ahora tiene un 1 en vez de ese 1.33. Porque es la mediana. Excelente. Entonces creo que eso está bastante padre. Saber que podemos hacer como esas cositas con nuestro pandas. Muy bien. Excelente. Entonces ahí tenemos esas opciones. Y los outliers. Creo que esto se sale un poco de la conversación de hoy. Podemos ver el data type conversion. Entonces eso estaba padre. Recuerden que aquí teníamos un problema donde esto lo habíamos visto como strings. Y no tienen ni idea lo común que es esto. Que tengamos strings. Eso es extremadamente común. Vamos a eliminar el último, para que no tengamos el duplicado. Usualmente, cuando nos dan una base de datos que nosotros estamos leyendo de algún Excel, lo que va a suceder es que no tenemos la información correcta. No la tenemos en el formato correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí una línea donde realmente debería ser enteros, pero la estoy teniendo como strings? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Lo que nosotros tenemos que hacer es transformarlo. Tenemos que transformar esos valores a lo que deberían ser. Y eso es justamente lo que nos está diciendo acá. Entonces nosotros le podemos decir, ok, quiero que el data frame de esta columna se guarde como si al data frame de esa columna lo convirtieras en cierta cosa. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a decirle, ok, el data frame de children, yo quiero que ahora guarde el data frame de children as type, y vamos a ponerle acá int, ¿ok? Y que me está diciendo cannot convert float NA to integer, ¿ok? Entonces me está diciendo no puedo convertir ese NaN a integer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero lo vamos a convertir. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, df, ¿ok? Children punto fillNA. ¿Y qué tal si le ponemos el df children.median? Excelente. Entonces aquí lo único que tenemos que ponerle es que, porque nos está devolviendo, entonces vamos a poner df. No, creo que había que ponerle inPlace equals true. Ahí está. Excelente. Y listo. Esto me lo debería resolver cuando yo le pongo data frame. Ya tenemos nuestros valores muy bonitos. Entonces, eso está bastante padre. Esto es muy poderoso, el to data time. Entonces quiero que vean esto. Si yo tuviera otra base de datos, vamos a hacer otra base de datos, que por ejemplo fuera, vamos a decir el logs. Vamos a hacer una base de datos interesante. Vamos a ponerle uno que se llama date. Vamos a hacer uno que se llame amount. Vamos a ponerle uno que se llama item. Ok, entonces va a ser una logs. Va a ser un logs de justamente un almacén, cosas que hemos vendido en el almacén. Entonces aquí tenemos el diccionario que vamos a convertir en un data frame. Y supongamos que comenzamos el día de hoy, el 28 del 10 del 2023. Ok, entonces en este día vendemos, digamos, 10, 1, 2, 3. Y el item que vamos a vender es item 1,
Voy a poner rápidamente item 1, item 2, item 1, supongamos. Ok, entonces aquí vamos a ponerle que este día vendimos 25, 1, 2, 3. Y el otro día vendimos 10, 1, 2, 3. Muy bien. Y nada, déjenme copiar esto. Excelente. Vamos a decirle que este es 29. 29. 30. Ok, entonces supongamos que esta es una base de datos de un almacén. Básicamente me está diciendo qué día vendí cierta cosa, cuánto costó esa cosa y cómo se llama el artículo que vendí. Esta es una base de datos que pueden literalmente utilizar para hacer una base de datos de un almacén. Entonces vamos a llamarle a vamos a llamarle db de database. Vamos a ponerle que sea un pd.dataframe de logs. Excelente. Y quiero que vean cómo se ve el db. Se ve así. Muy bien. Ahora, esto de acá, este date, a mí me gustaría justamente pues tratarlo como una data. Me gustaría que esto se comportara como una fecha. ¿Y cómo puedo saber que no se ve como una fecha? Porque yo podría intentar hacer un group by. Entonces yo le podría poner db.groupBy. Yo aquí le voy a poner db date, ¿no? Y me va a dar esto. Vamos a ponerle .zoom db amount. Ok. No está dando lo que quiero. No se preocupen, ahorita lo vamos a resolver. Porque aquí arriba justamente estamos viendo ese group by. No me quiero tardar en eso, pero sí quiero mostrarlo porque es bastante importante. Entonces, creo que lo que voy a hacer es simplemente preguntarle show how to use the group by pandas function. Lo que me confunde es únicamente la notación de acá. Ok, al parecer esto de acá yo le puedo poner el amount. Lo simplemente le suma. Ahí está, ok, perfecto. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Yo estoy poniendo que me diga cuánto vendí en total cada día. Vean que el primer día yo vendí 10.000 y aquí sale 10.000. El segundo día yo vendí estos dos y debería decir 25.000, perfecto. Entonces, si yo pusiera a Matplotlib a graficar esto, lo que voy a obtener acá es esto, ¿ok? Entonces, lo podemos ver así. Muy bien, veamos que aquí gané esto. Pero si yo además le especifico que esta columna se trata de fechas, esto me va a dar aún más poder. Entonces, ¿cómo yo haría eso? ¿Cómo le lograría decir que esta columna está hablando de fechas? Es muy sencillo y era lo que nos estaban diciendo acá arribita. Es ponerle que queremos el toDateTime. ¿Ok? Entonces va a ser muy sencillo. Simplemente le pondría logs date. Quiero que almacenes lo que almacenaría la base de datos logs date, transformándola así. Excelente. Entonces, si yo hago esto, quiero que vean cómo se ve mi data frame. Database, esa era la otra. Excelente. Vean que realmente, aquí lo voy a borrar, a ver más para que la vean. Realmente no cambia nada. O sea, creo que esto ya me lo estaba mostrando así. Pero muchas veces cuando ustedes le ponen el toDateTime, si es que no te lo contaba antes como un tiempo, ya lo va a hacer. En este caso sí lo está haciendo bastante bien. Pero ha habido casos donde yo lo estoy trabajando y no me lo cuenta así. O sea, si esto fuera, por ejemplo, así. Luego eso le da algunos errores. Vamos a ver si esto muestra una diferencia, porque así también te podrían dar la base. Ahí está. Entonces cuando yo le pido que me lo cambie, aquí debería verse bastante bien. Ya está entendiendo aún así que es data. Pandas lo que me gusta bastante es que entiende muy bien cuando tú le das ya una fecha, como que logra
procesarlo y guardarlo de esa manera. No siempre es tan claro, les voy a ser honesto, no siempre es tan claro y a veces sí le tienes que especificar. Pero bueno, en estos dos ejemplos ya como que entendía bastante bien qué era lo que estaba pasando. Muy bien, vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer. String manipulation, esto está bastante bien, pero eso tiene que ver más con las strings. Era lo que hicimos la clase pasada, de entender qué era lo que dice adentro de un string y tratar de obtener su información. Esto es para reescalar y renombrar las columnas. Eso está bastante padre. Entonces yo le podría decir cómo quiero que se llamen las columnas. Entonces supongamos que yo no quiero que se llame item, quisiera que se llame product o product name, digamos. Entonces, ¿cómo haría eso? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es esta anotación. El nombre de mi data frame, rename, y luego una variable que se llame columnas y un diccionario que diga justamente cómo se llamaba la columna pasada y la columna nueva y decir que quiero que se ponga en la base con la que estaba trabajando. Entonces sería db, bueno no, sería ok, vean, aquí me equivoqué. De hecho aquí me equivoqué. Aquí realmente debió haber sido db en vez de logs. Entonces vamos a ver si eso cambia algo. Aquí tenemos nuestro logs, lo guardo acá. Y esto no debía haber hecho logs, debía haber hecho db. Cuando lo cambio, db, bien, aquí sí cambió bastante bien. Esto se debería quedar bien, porque se ve bien. Pero miren, aquí me está dando la fecha entre ellos, ¿no? Y creo que hasta me está dando el tiempo. Entonces, tal vez aquí tendremos que reajustar un poco cómo se ve la figura. Vamos a hacerlo rápidamente para ver si cambia algo. plt.figure fit size. Vamos a ponerle 12,6. plt.show. Y vemos que aquí nos está dando, pero va cambiando el mes. Entonces le tenemos que especificar acá cuál es el formato. ¿Ok? Entonces le tendremos que especificar cuál es el formato que le estamos dando. Entonces aquí le tenemos que poner format y le tendremos que decir cómo lo estamos utilizando. Y en este caso lo estamos utilizando diciéndole que estamos teniendo el year, month, day. ¿Ok? Entonces tendríamos que decírselo y ya cambiaría. Excelente. Entonces voy a quitar esto. Supongamos que tenemos este logs, lo vamos a pasar a una base de datos. Vamos a ponerle db es igual a pd.dataframe de logs. Excelente. Puedo ver el db. Supongamos que no me gusta que esto se llame item, quiero que se llame product name. Lo que yo le voy a poner es db.rename, le voy a poner columns y le voy a decir, ok, yo quiero que la que se llamaba item ahora se llame product name. Y le voy a poner un inplace igual a true. Excelente. Entonces, cuando yo vea el db, se va a llamar ahora product name. Excelente. Entonces vamos a ver la última cosa que se necesita con pandas, que realmente la mayoría de las otras cosas son bastante sencillas. Ya vieron que podemos cambiar los nombres, etcétera. Ver, pues aquí podríamos ver justamente los promedios. Ya habíamos visto la clase pasada que, por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo valor, supongamos que yo a este db le quiero agregar uno nuevo, le podría poner db.ilog. ¿Y de quién le estoy poniendo? De la longitud de db, ese es un truco. Yo aquí le podría poner, pues justamente una nueva date, vamos a decirle el 31 del 10 del 2023. Le podría poner 12.000 y le podría poner el item 3. Y log cannot enlarge its target object. Entonces, yo sé con el log. Ok. Y cuando veamos el db, vamos a tener aquí este 4. Si yo le quisiera agregar uno más, simplemente lo puedo hacer y no va a haber ningún problema porque estoy tomando el índice. Entonces no estoy arruinando mi base de ninguna manera, es un truco hacerlo de esta cosa. Entonces, finalmente, supongamos que nosotros tenemos un archivo. Entonces me voy a ir aquí al escritorio y tenemos Excel Python 2023. Vamos a esta columna que se llama data. Voy aquí a crear una base. Entonces vamos a ponerle mostrar más opciones, git bash here, y vamos a crear un archivo utilizando el comando touch que se va a llamar database.csv. Excelente. Entonces yo creé este archivo que se llama database. Vamos a abrirlo. Y lo que me gustaría hacer es escribir rápidamente una base de datos de manera muy rápida. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerle justamente, vamos a ponerle day, price. No, vamos a ponerle, sí, day, price,
name, ya. Ok, entonces vamos a ponerle que el día, no sé, 1, 10, item 1. Realmente lo que quiero que vean es cómo se puede hacer esto. Excelente. Entonces, supongamos que tenemos esta base. ¿Cómo yo la puedo leer desde Python? Va a ser muy sencillo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es definir la ruta. Tengo que mostrar cómo puedo acceder desde el archivo en donde estoy a la ruta. Entonces, el archivo en donde yo estoy está justamente en una carpeta que se llama scripts. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, este archivo se llama pandas. Tengo que regresar a un nivel. Vamos a poner eso. Desde el lugar en donde yo estoy, tengo que regresar a un nivel. Después, tengo que entrar en una carpeta que se llama data. Y después puedo acceder justamente a un archivo que se llama database con extensión CSV. Entonces puedo entrar a database.csv. Si yo tengo la ruta, leer el archivo es sumamente sencillo. Lo único que tengo que hacer, vamos a poner aquí una variable que se llama database, es poner pd.read csv, porque es un archivo csv, y le voy a poner la ruta. Y listo. Eso es todo lo que yo necesito. Veamos que aquí si yo pongo database, voy a obtener esto. Supongamos que yo le quiero agregar nuevos valores. Entonces vamos a agregarle nuevos valores. Vamos a ponerle, ok, database.log de la longitud de database es igual a, y vamos a ponerle day 4, price vamos a ponerle 10, entonces es un item 1. Vamos a agregar esto 3 veces. Luego vamos a ponerle que en el día 5 se vendió algo de 12. Vamos a ponerle de 15. Y el item 4. Vamos a agregarlo 2 veces. Nuestra base de datos se debería ver así. Entonces ya es una base de datos más grande. Si yo quiero, lo que yo puedo hacer es justamente pasar esto a mi base. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Lo que tengo que ponerle es .to ccb. Y luego le tengo que decir dónde lo quiero poner, la ruta. Y lo que vamos a poner aquí en este caso va a ser index es igual a false. Ya habíamos visto que esto es porque si nosotros no ponemos esto, va a agregar esta columna de índices. Y nosotros no queremos eso porque se va a ver fea nuestra base. Cuando le doy clic, inmediatamente veo que mi database ya está guardada. Vemos que aquí hay cierta diferencia, pero esto realmente no importa. Esto se puede solucionar. Lo podremos solucionar. Y obtenemos esto bastante bien. Ahora, imaginemos que nosotros queremos que esto no fuera CSV, sino que fuera Excel. Es también bastante sencillo. Simplemente tendré que poner Excel. ¿Ok? Y aquí le podría poner que esto fuera XLSX. ¿Ok? Y aquí lo puedo guardar. Pum. Y observamos que en mi carpeta, si me fuera aquí, ahora tendría un archivo que se llama database, que es Excel. Excelente. Entonces, lo mismo, si yo quisiera leer Excel, como este ya tiene esta extensión, simplemente aquí le pongo read Excel. Pum. Y van a ver, ahorita acabo de leer ese archivo que acabo de guardar. Entonces, database. Voy a obtener este muy bonito. Entonces ya vimos que podemos trabajar con cosas en Python y después guardarlos en Excel. Y podemos hacer lo contrario, podemos estar trabajando en Excel y modificarlo en Python. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es, desde Excel, aplicar Python para automatizar bases de datos con las que ya estamos familiarizados de trabajar en Excel. Pues bueno, espero les haya gustado mucho la clase de hoy y esto fue un curso de Zero to Hero.